Cuando hablamos de semiología, ¿a qué nos referimos? Fundamentalmente, ya sabemos que la semiología es evaluar los signos y síntomas que tiene el paciente, ¿no? Para determinar, para hacer una disquisición diagnóstica y luego plantear un procedimiento diagnóstico que nos va a ayudar a una terapia adecuada, ¿no? Pero en cardiología, cuando nosotros hablamos de semiología, se trata de que con nuestros sentidos, ¿no? El oído, la vista, el tacto, nosotros tratemos de determinar esto, la circulación cardiopulmonar. Con el examen físico y con la anamnesis tenemos que evaluar esto, tenemos que determinar cómo está nuestro sistema cardiovascular, cómo está nuestro corazón derecho, cómo está nuestro corazón izquierdo, cómo está la circulación pulmonar, cómo está la circulación sistémica. Y eso lo determinamos mediante el examen físico, ¿no? Incluso con la anamnesis. Y para eso tenemos que saber, pues, que nuestro corazón es un órgano, es el más noble de todos porque nunca deja de trabajar. Nunca podemos dejar de estudiar, de pensar, de caminar, pero no podemos dejar que el corazón deje de latir. Incluso de pensar, nuestras neuronas pueden estar en reposo. Otras neuronas del puente sí tienen que permanecerse activas también para que nos permita la respiración, ¿no? La respiración automática. Pero el corazón también está regulado por el sistema nervioso central, de tal manera que hay un estímulo simpático que acelera y estimula el corazón y hay un sistema parasimpático que enlentece y retrasa o disminuye la fuerza cardíaca, ¿no? Y este corazón, que es una bomba que va a distribuir toda la circulación desde el ventrículo izquierdo hasta la circulación sistémica, y desde la circulación sistémica va a recibir toda la sangre a baja presión y va a incrementar el flujo hacia el pulmón para que pueda oxigenarse, ¿no? Y esta circulación se mantiene constante, es una circulación en serie. Y acá tenemos en un solo órgano, tenemos dos corazones en realidad, ¿no? El derecho y el izquierdo. Y estos dos corazones pueden ser afectados por múltiples patologías. Cuando nosotros cuando ustedes llevaron semiología y trataron de ver esto, ¿de qué se trataba? Básicamente de identificar los signos y síntomas. ¿Pero para qué? Para detectar qué afecciones pueden lesionar determinada parte del corazón. Por ejemplo, en el corazón tenemos células automáticas que se despolarizan constantemente, de tal manera que en forma rítmica el corazón se va despolarizándose todo el tiempo, de día y de noche. Y esa ritmicidad varía dependiendo, incrementando la frecuencia cardíaca cuando corremos, o cuando pensamos, o cuando estamos asustados, o estresados, y disminuyendo la frecuencia cardíaca cuando estamos relajados o durmiendo, ¿no? Gracias a estas células automáticas. Estas células automáticas van a generar el impulso eléctrico que va a despolarizar todo el corazón, empezando por las aurículas, y luego llegan al ventrículo y se distribuyen a través de un tejido especializado que también es el tejido de conducción. Entonces, cuando hacemos el examen cardiovascular, tenemos que evaluar cómo están esas células automáticas, cómo está el tejido de conducción cardíaca, ¿ya? Cuando este estímulo despolariza todo el ventrículo, tenemos que ver si esa despolarización ha generado fuerza contráctil o no. Con qué fuerza se contraen los ventrículos, con qué fuerza se contraen las aurículas, ¿no? Y esta fuerza contráctil también en el examen físico debemos establecer, ¿ya? Y para que este corazón funcione permanentemente, no solamente necesitamos una activación eléctrica, sino que necesitamos energía. Esta energía es aportada por las coronarias. ¿Y las coronarias qué transportan? Los glóbulos rojos que llevan el oxígeno. Y también llevan nutrientes, obviamente, ¿no? Pero fundamentalmente el oxígeno, que es fundamental para que el corazón lata permanentemente, ¿ya? La circulación sanguínea, coronaria. También este corazón tiene otras estructuras que son importantes, que son las válvulas cardíacas, que están conformadas por tejido fibroso y tejido endocárdico. Estas válvulas tienen la finalidad de que cuando se contrae el ventrículo, que tiene alta presión, el flujo sanguíneo no regresione, no vaya en reversa, ¿ya? Y siempre el flujo sea anterógrado, de tal manera que la válvula permite un flujo anterógrado de aurícula a ventrículo y de ventrículo hacia grandes arterias, y no al revés, ¿ya?
Cuando las válvulas se tornan incompetentes, ocurre una alteración del flujo y alteración de las presiones. Todo este sistema puede ocasionar enfermedades como trastornos del ritmo cardíaco, como bloqueos, taquicardias, arritmias, insuficiencia cardíaca por incapacidad del corazón de abastecer el requerimiento metabólico de los órganos, edema pulmonar, congestión pulmonar, porque o bien porque la sangre que va hacia el pulmón no es evacuada adecuadamente hacia la aurícula, o bien le está llegando demasiada circulación al pulmón. Podemos también tener daños por tromboembolismo pulmonar. Se pueden formar coágulos en las piernas, migrar hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, e ir hacia la arteria pulmonar y producir embolia pulmonar. Esta embolia pulmonar puede ocasionar a la larga hipertensión pulmonar, puede haber también de nacimiento cardiopatías congénitas cianóticas, puede dar la embolización de algunos trombos, pueden ir hacia la circulación sistémica, al cerebro por la carótida y dar enfermedad cerebrovascular embólica o aterosclerosis por depósito de colesterol en los vasos sanguíneos. La aorta, los grandes vasos como la aorta pueden dañarse, puede haber disección de aorta, puede haber rotura de aorta, puede haber úlceras en la aorta. La presión arterial puede incrementarse por incremento de la resistencia periférica, cardiopatías congénitas que ya hablamos, acenóticas, aterosclerosis. Las coronarias pueden dañarse por enfermedad isquémica o aterosclerótica, pueden haber miocardiopatías por inflamatorias, infecciosas, isquémicas, de bastante tipo que dañen la función miocárdica, y de esta forma se producen las enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando nosotros vemos la epidemiología de las enfermedades cardiovasculares, tenemos que ver que, en resumen, vamos a tener pacientes con trastorno del ritmo, con taquicardias, arritmias. Determinadas arritmias van a ser más frecuentes en niños, otras en adolescentes, otras en ancianos. La insuficiencia cardíaca también va a variar. La etiología de la insuficiencia cardíaca probablemente en el joven sea una enfermedad miocárdica, una miocarditis, pero en el anciano probablemente sea una enfermedad coronal isquémica. El edema pulmonar también puede tener varias etiologías, puede ser por una congestión pulmonar retrógrada, por daño del corazón izquierdo, puede haber tromboembolismo pulmonar por depósito de coágulos en las piernas, hipertensión pulmonar también, cardiopatías congénitas cianóticas o acenóticas, dependiendo de los factores de riesgo que tenga la madre durante el embarazo. Algunos son de etiología genética también. El corazón pulmonar cuando hay patología respiratoria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica y patología de la aorta. Entonces, ¿qué característica tienen las enfermedades cardiovasculares? Que están relacionadas con otros órganos. No solamente el paciente con un problema cardiovascular no solamente viene en el capítulo de cardiología, viene recibiendo síntomas que ustedes ya han visto en neumología, en el capítulo de neumología. Tienen disnea también, igual que estos pacientes, pueden tener palpitaciones, taquicardia, también como los pacientes cardíacos, ¿no? Pueden tener cianosis, expectoración neumocoica, pueden tener expectoración neumocoica. Los pacientes con una neumonía o con una patología respiratoria pueden ser pacientes desnutridos, catéquicos, que tengan edemas. Es decir, muchos de los síntomas cardiovasculares también son compartidos por otros sistemas. Entonces, cuando nosotros evaluamos un paciente cardiovascular a un paciente, tenemos que ver si estos pacientes tienen factores de riesgo cardiovascular, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Saben ustedes que hay algunos modificables y otros no modificables. ¿Qué factores de riesgo cardiovascular son no modificables? La edad. Conforme avanza la edad, tenemos mayor incidencia de patología aterosclerótica. El sexo es más frecuente en varones jóvenes, pero
después de la menopausia, el riesgo se incrementa también en las mujeres, ¿no? No modificable también es la carga genética que tenemos. Familiares con muerte súbita, con enfermedad coronaria prematura, con aterosclerosis de etiología genética, y factores modificables como la hipertensión. Un paciente que tiene un buen control de la presión, que toma su medicación, que es estricto y mantiene niveles de presión estables, obviamente no va a tener problemas, ¿no? Va a reducir su riesgo cardiovascular. Un paciente diabético, la diabetes es uno de los factores más importantes. Un paciente diabético tiene que tener también los niveles de glicemia controlados para disminuir en algo el riesgo cardiovascular. La obesidad también es un factor de riesgo, la dislipidemia obviamente, los niveles elevados de colesterol o el colesterol HDL bajo también, el tabaquismo también es un factor importante. Y hay otros factores de riesgo cardiovascular emergentes, como la preeclampsia. Las mujeres que tienen preeclampsia también tienen mayor riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial reciente y las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, hay varias etiologías o factores que pueden incrementar el riesgo cardiovascular. Y para eso tenemos que hacer obviamente prevención primaria, ¿no? Prevención primaria. En pacientes mayores de 40 años, tenemos acá los pacientes de bajo riesgo, son aquellos que tienen un menor al 5% de probabilidad de tener enfermedad cardiovascular. Moderado del 5 al 10%, alto del 10 al 20% y muy alto del 20 a 30%. Un riesgo muy alto es aquellos que tienen un mayor al 30% de riesgo de tener enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años. ¿No? Todo esto es en los 10 años. Y para estos pacientes hacemos prevención primaria y en estos prevención secundaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular aterosclerótica? Es decir, en 10 años. O sea, el riesgo se evalúa, la enfermedad cardiovascular no aparece de un momento a otro. La enfermedad cardiovascular es un problema que es progresivo. Es más, se ha encontrado que en algunos bebés que solamente tienen lactancia materna, ni siquiera comen grasa, solamente la leche materna, ya tienen algunas estrías grasas en sus arterias, ¿no? En lactantes de 6 meses. Para que vean cómo la enfermedad cardiovascular, la enfermedad aterosclerótica, empieza desde que nacemos, ¿ya? A su edad debe haber un 10% que tiene enfermedad aterosclerótica. A mi edad ya prácticamente el 70% tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica. No en todos es obstructiva, puede ser una pequeña plaquita, un pequeño depósito de colesterol, una placa blanda, pero también puede ser muy severa, con placas obstructivas que obstruyan el flujo sanguíneo, ¿no? Solo estamos hablando de enfermedad aterosclerótica, no estamos hablando de severidad, ¿ya? Para que vean lo frecuente que es, ¿no? Lo frecuente que es. Entonces, decimos que un paciente tiene riesgo bajo si su riesgo de desarrollar enfermedad aterosclerótica en 10 años es menor al 5%. ¿Qué significa? Que un 4% ya es bajo riesgo. Ya el hecho de tener solo 4% ya es bajo riesgo, ¿no? Y alto riesgo es 20%. 20%, ¿no? 5 a 7 es riesgo limítrofe, de 7 a 20% es riesgo intermedio. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros establecemos el riesgo? Obviamente estos riesgos se establecen mediante calculadoras, ¿no? Hay calculadoras de riesgo. Ustedes pueden encontrar, ahora les voy a dar un link para que ustedes accedan a una calculadora de riesgo para que puedan establecer esto, ¿no? ¿Cuál es el riesgo cardiovascular? Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente tiene alto riesgo? Obviamente tenemos que darle terapia farmacológica, ¿no? Para reducir la probabilidad de progresión de la enfermedad aterosclerótica. La placa de colesterol que ya se depositó ya es muy difícil que regresione, ¿ya? El tratamiento lo que hace es reducir la probabilidad de que eso se incremente, pero que regresione, que desaparezca la placa de colesterol es muy difícil. Hay cierto grado de regresión, pero no es completo, ¿ya? Por eso se da terapia farmacológica en pacientes de alto riesgo. Y en pacientes de bajo riesgo solamente se indica modificación del estilo de vida, un estilo de vida saludable, ¿no? Este
Esta es la calculadora, pueden entrar a esta calculadora, lo van a tener en la diapositiva que le vamos a dar, para que en esta calculadora, ahí introducen algunos datos y les sale el riesgo cardiovascular que tienen. Ahora, ¿cuál es la etiología de estas enfermedades cardiovasculares? Ya hemos hablado de las enfermedades que pueden ocurrir en cada una de estas zonas, pero cada una de estas zonas puede tener, miren qué etiología puede tener. Inflamatoria, por ejemplo, ¿qué podría ser inflamatoria? Un lupus, ¿no? Una miocarditis viral, una etiología inflamatoria. Degenerativa, por la edad, de la esclerosis. Infecciosa, un germen, una virosis, una bacteria, un hongo, todo puede afectar al corazón. Causas autoinmunes, el lupus también, ¿no? Inflamatoria también el lupus, autoinmune, ¿no? Casi lo mismo. Esas pueden afectar el nodo sinusal, el músculo cardíaco, las coronarias, el tejido de conducción, todo pueden afectar. Causas metabólicas también. Una causa metabólica de compromiso cardíaco, ¿qué podría ser? Hipertiroidismo, muy bien. ¿Ah? La uremia, claro. Claro, patología de tiroides, ¿qué más? La glucosa, ¿no? La hiperglicemia, la hiperinsulinemia, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo? Metabólica, estamos hablando. ¿Beriberi? ¿Ah? ¿Beriberi? Muy bien, aunque el beriberi no es metabólica, ¿no? Sería... ya, pongamos el metabólico. Hormonal, ya vimos el mismo metabólica. Hematológica, una causa hematológica. Anemia. La anemia, ¿qué más? La trombofilia, ¿no? La trombofilia, ¿qué más? La trombofilia, ¿por qué? Porque forma coágulos, ¿no? Trombos intracardíacos, venosos, tunígeros, ¿no? Sistémicas, los infartos, injurias, sistémicas, ¿no? Congénitas, todas las cardiopatía congénita que vamos a ver después, causas genéticas, tóxicas, ¿no? Tóxicas, neoplásticas, dietéticas. Una tóxica, a ver, la farmacológica. Ya, puede ser, digoxina, farmacológica, ¿no? Antipsicótico creo que también. También prolongan el QT, ¿no? ¿Qué más? Antihistamínico también prolongan el QT, ¿no? Cuando se combina el antihistamínico con ¿qué fármacos? Queda arritmia, ¿qué arritmia da? Torcida de punta cuando se combina antihistamínicos con acrólido, ¿no? Eritromicina. Iatrogénicas, psicógenas también. Una causa muy frecuente es la psicógena, ¿no? ¿Cómo se llama el infarto producido por el estrés? Murió un familiar, lo despidieron del trabajo. ¿Ah? Takotsubo, que por estrés, ¿no? Es un infarto igual, puede ser mortal simplemente por puro estrés. Peleó con su pareja, un montón de cosas. Da un estrés grande y puede darle un infarto con... Lo vamos a ver después. Ambientales, traumáticas obviamente, ¿no? Una característica de... ¿Por qué vemos esto, no? Porque como vamos, esta clase es de semiología, es importante que recordemos esto. Y acá tenemos la circulación del corazón derecho, del corazón izquierdo, la circulación menor y circulación mayor. A ver, si ustedes quisieran saber cómo está la circulación menor, ¿qué harían? ¿Qué examen harían? ¿Cómo examinarían un paciente? Quieren ver la circulación menor. La circulación menor son los capilares pulmonares, ¿no? ¿Cómo verían? La congestión pulmonar, ¿cómo se vería? Crepitantes, ¿no?
auscultando el pulmón podemos ver la circulación menor, ¿no? ¿Qué más? ¿Para qué sirve esta circulación menor? A los tejidos. Para oxigenar, ¿no? Si vemos que es cianosis central, decimos de repente hay una falla de oxigenación central, ¿no? Podemos imaginar, sin ver al paciente podemos imaginar, ¿no? Sin tocarlo, hacer el examen. Si quisiéramos ver acá la circulación sistémica, ¿qué hacemos? Ustedes ya han visto semiología. ¿Cómo hacen para ver la circulación sistémica? Si hay una buena perfusión acá. Llenado capilar. El llenado capilar, ¿no? El llenado capilar. Si hay un buen llenado capilar, hay un buen flujo periférico, no sistémico. ¿Qué más? Presión, Pulsos, claro. ¿El pulso qué nos indica? Si tiene pulso o qué ven en el pulso? La intensidad, ¿qué más? Ritmo, ¿qué más? Frecuencia, simetría, elasticidad. ¿y eso cómo les ayuda? Claro, ¿cómo les ayuda en esto? Para ver esto, en la revolución. A ver, ¿en quién palparían un buen pulso? A ver, voy a darle dos pacientes. Un paciente tiene una presión de 120 con 90 y otro paciente tiene una presión de 90 de 100 con 40. No, 90 con 50. 90 con 50 y el otro 140 con 90. No, 130 con 90. Ya. ¿En quién palparía un mejor pulso? 130 con mayor presión. Igual por bien. Los dos tienen la misma presión de pulso. Es decir, ustedes no pueden asumir que uno tiene mejor perfusión solamente por el pulso, porque el pulso indica solamente la variación, la amplitud del pulso, ¿no? A pesar de que ambos tienen la misma amplitud, uno está chocado, uno está con la presión baja. ¿Ya? O sea, un paciente que está con presión baja también puede encontrarle una amplitud de pulso alta, ¿no? Eso se ve especialmente en los que tienen insuficiencia cardíaca con flujo alto. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ya. ¿Qué otra cosa harían para ver cómo está la perfusión? Tomarían la presión, obviamente, ¿no? O sea, tomando la presión, vemos cómo está esta circulación. Examinando, ¿qué más? ¿Qué otra característica buscarían para ver si este paciente tiene una buena perfusión? No, frecuencia no. Frecuencia nos ve el corazón, ¿no? Su piel si está caliente o fría. La temperatura de la piel. Un paciente que tiene una mala perfusión tiene una piel fría. Un paciente que tiene buena perfusión tiene la piel caliente, ¿no? Entonces, con el examen físico podemos nosotros ver cómo está la perfusión pulmonar y la perfusión sistémica. ¿Ya? Con la presión arterial podemos ver cómo está esta circulación también. Podemos saber si la válvula aórtica funciona bien. ¿Cómo podríamos saber clínicamente, examinándolo, si la válvula aórtica funciona bien? ¿Ah? ¿Qué veías en el pulso? Pulso saltón. ¿Qué nos indica un pulso saltón? Que la presión diferencial es alta, ¿no? La sistólica es alta y la diastólica es baja, ¿no? Un pulso amplio, ¿no? Eso nos indicaría que la válvula aórtica está insuficiente, ¿no? Y para saber si la válvula aórtica está estenótica, Pulso tardus. ¿no? Amplitud baja, parvus tardus, ¿no? Antiguamente los semiólogos eran muy expertos, hasta olían, entonces tenían un buen olfato, un buen oído. Ahora no escuchamos tanto ruido ahí en el ambiente que no escuchamos ni los ruidos cardíacos, ni los hombros, ¿no? Es más, pasan visitas y ni siquiera entran a examinar al paciente, de afuera nomás lo están viendo, ¿no? Eso está mal porque ustedes tienen que examinarlo, ¿no? Pero se ha perdido mucha habilidad. El mundo, no solamente en el Perú, el mundo se ha perdido mucha habilidad. Entonces, tenemos que ayudarnos de ciertos, por ejemplo, si me ponen un pulsómetro, esa ondita que ven así, nos ayuda a ver la amplitud también, ¿no?
pero obviamente tienen que desarrollar, pero no van a tener siempre un centímetro, tienen que desarrollar la habilidad de palpar los puntos. ¿Verdad? ¿Qué más? Si quisiéramos ver, ya hemos visto la presión de llenado capilar, si quisiéramos ver acá el lado venoso, ¿cómo veríamos? ¿Ah? La yugular es acá. Acá. El lado venoso. ¿Ah? Los edemas, ¿no? Cuando hay incremento de la presión venosa, hay trasudado, ¿no? Hay trasudado porque supera la presión glucótica, ¿no? La yugular también nos ayuda a ver si hay infiltración yugular, nos indica que la presión de la aurícula izquierda está incrementada, ¿no? Y el ventrículo derecho también, ¿no? Pero también, ¿esto qué nos indica? Nos indica que el corazón derecho e izquierdo están conectados, ambos están conectados en serie. El gasto cardíaco del lado derecho, los 5 litros por minuto en reposo que envía el corazón derecho son recibidos por el corazón izquierdo, ¿ya? Y todo eso regresa nuevamente, ¿no? Pero en la parte, aquí cada órgano está conectado en paralelo, de tal manera que el hígado tiene un gasto cardíaco, las vísceras tienen un gasto cardíaco, el cerebro tiene un gasto cardíaco que sumado nos dan el gasto cardíaco global, ¿no? Cada órgano tiene un gasto cardíaco dependiendo de cuánto oxígeno necesita. Obviamente el cerebro necesita bastante oxígeno. El hígado también requiere un buen flujo sanguíneo, ¿no? Hay órganos que requieren mayor flujo sanguíneo que otros. Y llegamos a lo que queríamos evaluar, que es el diagrama de Wiggers. Este es el diagrama de Wiggers. El diagrama de Wiggers ustedes ya lo han visto en fisiología, cuando han llevado sus clases de fisiología. Es un diagrama en el cual se registran las presiones. Acá está en milímetros de mercurio, acá está en tiempo, ¿no? Se registran las presiones de varias cavidades cardíacas y todas se colocan en un solo papel, ¿no? Incluso el electrocardiograma se registra acá. En verde está el electrocardiograma. Ven cómo la onda P representa la despolarización auricular, el QRS representa la despolarización ventricular, la onda T el inicio de la diástole y así, ¿no? P, QRST, P, QRST. Este es el electrocardiograma. Y se ve la relación que existe entre el electrocardiograma y las presiones intracavitarias. Vemos cómo en amarillo está la presión de la aurícula, en azul la presión del ventrículo izquierdo y en rojo la presión de la aorta. Este punto representa el cierre valvular mitral. Cuando se contrae el ventrículo, se cierra la válvula mitral y empieza a incrementarse la presión del ventrículo hasta que supera la presión diastólica aórtica y se abre la válvula aórtica. Ocurre el periodo eyectivo y luego se cierra la válvula aórtica. Hay un periodo de relajación isovolumétrica hasta que se abre la válvula mitral y ocurre el venado ventricular, hasta que otra vez se contrae y se repite el ciclo cardíaco, ¿ya? En la aorta también tenemos presión sistólica, fisura dícrota, diastólica. Sistólica, diastólica, ¿ya? La presión máxima 120, mínima 20, 80. En la aurícula las presiones son más bajas, ¿no? Alrededor de 8, 10 o 6, ¿no? 8, 10 o 6. Este es el diagrama de Wiggers. Esto es muy importante para comprender la patología cardíaca, ¿ya? Para entender los soplos cardíacos y la severidad de las enfermedades. Miren, entonces acá vemos el corazón. El corazón está en diástole, está relajándose el ventrículo. ¿Qué pasa cuando se relaja el ventrículo? Se abre la válvula mitral, ¿no? Hay la apertura mitral y toda la sangre que está en la aurícula entra al ventrículo, ¿no? La diástole, llenado diastólico, ¿ya? Y luego ocurre la sístole. Cuando ya se llenó el ventrículo, ocurre la sístole ventricular. Primero el periodo de contracción isovolumétrica porque se contrae, pero al contraerse se cierra la válvula mitral, pero la válvula aórtica está cerrada también, por lo tanto el volumen no varía. Por eso se llama contracción isovolumétrica, porque en este periodo el volumen no varía. Eso ocurre
aquí se abre la válvula mitral, aquí se abre la válvula órtica. Todo este periodo es el periodo de contracción isovolumétrica. Es un periodo muy breve, porque rápidamente el ventrículo eleva la presión y vence la presión de la aorta, de tal manera que se abre la válvula órtica y la sangre es expulsada. Se vacía el ventrículo, ya no tiene nada que expulsar, la presión empieza a caer, se cierra la válvula órtica y empieza a relajarse el ventrículo. Se relaja el ventrículo, pero aún la presión en el ventrículo es alta en relación a la aurícula. Se relaja y hay un periodo de relajación isovolumétrica. Se relaja sin que se abra la válvula. Cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la aurícula, esto es menor que acá, recién se abre la válvula mitral y ocurre el llenado rápido. ¿Ya? El llenado rápido. Doctor, cargando la pila también. Ahora sí. Bien. Entonces, algo que también, antes de empezar, todavía no empezamos la clase. Vamos a hacer una revisión inicial de la fisiología. Acá tenemos los alveolos pulmonares. Aquí en blanco, ahí debe estar el aire y acá está el intersticio, ¿no? En algunos habrá vasos sanguíneos, en otros habrá capilares, ¿no? Vamos a graficar esto. Cuando expiramos, cuando estamos en expiración, los alveolos son pequeños, ¿no? Cuando inspiramos, los alveolos se llenan de aire, ¿no? El espacio intersticial, donde están los capilares, es más pequeño en la expiración y es más grande en la expiración. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Si nosotros distendemos el espacio intersticial, ¿qué va a pasar con el capilar? Se va a distender, va a aumentar su capacidad. El lecho vascular pulmonar tiene la capacidad de recibir más sangre, ¿ya? Por lo tanto, si tiene más capacidad de recibir más sangre, ¿el flujo sanguíneo acá será mayor o menor que acá? Acá habrá un mayor flujo sanguíneo, ¿no? Y la resistencia vascular pulmonar, ¿dónde será mayor? ¿Acá o acá? Acá hay más resistencia, ¿no? Porque el vaso tiene menos diámetro. A mayor diámetro, menos resistencia, a menor diámetro, más resistencia, ¿no? Ya. Entonces, cuando inspiramos, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar y cuando expiramos disminuye el flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? Es más, el flujo sanguíneo hacia el pulmón aumenta, pero el pulmón no lo bota, se queda con ese flujo sanguíneo. En inspiración, el flujo sanguíneo se queda en el pulmón, ¿ya? Recibe el pulmón por la arteria pulmonar, recibe bastante flujo porque tiene capacidad, pero se queda con ese flujo sanguíneo, ¿ya? ¿Se entendió? En cambio, en la expiración es como si exprimiera el flujo sanguíneo y lo envía ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde envía este flujo sanguíneo cuando expira? Hacia las venas pulmonares, por lo tanto hacia el aurículo izquierdo. Entonces, en la expiración retorna más sangre hacia el aurículo izquierdo y en la inspiración retorna menos sangre hacia el aurículo izquierdo. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Entonces, aquí tenemos lo mismo. ¿Qué pasa cuando inspiramos? Cuando inspiramos aumenta la capacitancia del pulmón, por lo tanto el flujo anterógrado aumenta, pero el pulmón se queda con ese volumen. Baja la presión que llega hacia la aurícula izquierda, disminuye la presión de la aurícula izquierda. ¿Comprende? En cambio acá, como hay más capacitancia, aspira la sangre y retorna más sangre hacia el corazón y hacia el pulmón en la inspiración. ¿Ya? Es más, ustedes saben que la cava torácica, la cava inferior, está en el tórax. Y cuando inspiramos, se forma una presión negativa. Por lo tanto, la presión de las piernas, el flujo sanguíneo se incrementa de mayor presión a menor presión. En las piernas, cuando estamos de pie, hay mayor presión, por lo tanto las venas se dilatan, ¿no? Pero cuando inspiramos, esa presión venosa regresa al tórax, ¿no?
Y adicionalmente las venas tienen válvulas, que impiden que ese pequeño aumento inspiratorio no regrese, ¿no? Y cuando movemos las piernas, cuando movilizamos las piernas, exprimimos esas venas. Y al exprimir las venas, el flujo se torna de grado porque tiene venas, ¿no? Entonces aumenta también el movimiento de las piernas, de la masa muscular, más inspiración, los movimientos expiratorios torácicos hacen que se incremente el retorno venoso. ¿Ya? Entonces, en mi inspiración, el flujo sanguíneo en la aurícula izquierda baja y el flujo sanguíneo por la circulación menor del pulmón aumenta, ¿no? En la expiración es lo contrario. En la expiración se exprime esta sangre y llega más sangre a la aurícula izquierda, la presión de la aurícula izquierda se incrementa y cuando expiramos aumentamos la presión intratorácica y retorna menos flujo. ¿Comprenden? Es por eso que cuando vieron en su clase de semiología, ¿qué le decían? Los soplos derechos se incrementan con inspiración, ¿no? En inspiración se incrementan los soplos derechos y en la expiración se incrementan los soplos izquierdos, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Nuevamente, para que recuerden, este es el cierre valvular mitral, la apertura valvular mitral, ¿no? Apertura valvular mitral, periodo de relajación isovolumétrica, periodo de contracción isovolumétrica, periodo electivo, diástole temprana, cuando se abre la válvula mitral, diástole temprana, diastasis, y luego viene la contracción auricular, ¿ya? Y ¿por qué es importante esto? La semiología es investigación, es deducción. La semiología tiene muchos años. 3 siglos tiene la semiología. En la semiología no había ni ecocardiografía, ni electrocardiografía, ¿no? En esa época. En esa época no había nada de eso. Todo tenían que evaluarlo y vigilar en el examen físico, ¿no? Vean, estas ondas de presión, en verde, son las ondas de presión de la aurícula. Son las ondas de presión de la aurícula, ¿ya? En la aurícula, imaginemos que esta es la aurícula, ¿ya? Esta es la aurícula, no, mejor la aurícula está allá afuera. Ustedes están en el ventrículo, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando ustedes se relajan, hay la relajación ventricular. ¿Qué pasa con la válvula mitral, que es la puerta? Se abre, ¿no? Se abre y ¿qué ocurre? La sangre empieza a entrar acá, inunda esta zona, ¿no? Inicialmente, como el ambiente está vacío, la presión es baja, ¿no? Y es más, hay una succión, una presión negativa, ¿no? En el ventrículo la presión es negativa. Pero conforme se abre la válvula y empieza a llenarse, la presión empieza a llenarse. Y cuando ya llegó a su capacidad, se mantiene un periodo de diastasis, un periodo de presiones iguales entre la aurícula y el ventrículo. Pero ¿qué pasa? Antes de que ocurra, cuando ya se ha relajado, la aurícula le da una ayuda y se contrae. Se contrae para empujar un poco más de sangre hacia acá. Se incrementa la presión auricular. Ese incremento, esa contracción auricular que incrementa la presión auricular es la onda A de la presión venosa, ¿no? Cuando ya se contrajo, ya se llenó completamente, obviamente el ventrículo tiene que contraerse. Y cuando se contrae, ¿qué pasa? Se cierra la válvula. Vamos a cerrar la válvula. ¿Qué pasa cuando cerramos la válvula? Cuando cerramos fuerte la válvula, ¿qué pasa? Generamos una onda hacia la aurícula, ¿no? Esa onda de cierre, de cerrar la válvula, da la onda C. La onda C de cierre, una pequeña ondita. La onda es más fuerte y una onda, es exagerado para que lo vean ustedes, ¿no? Es una pequeña ondita que es la onda C, ¿ya? Que indica el cierre de la válvula mitral. Se cierra la válvula mitral, ya está cerrada, y la aurícula está vacía porque se llenó, pues, se vació todo su aurícula. Ha aumentado simplemente por ese
esa onda de presión transmitida del ventrículo a la aurícula, que da la onda C, pero la aurícula está vacía y empieza a succionar la sangre, está negativa. Hay una caída, es el descenso X. El descenso X indica que la aurícula está vacía. Hay una relajación, una diástole auricular, ¿ya? Que representa el descenso X. Pero después la aurícula empieza a llenarse, porque por las cavas o por las venas pulmonares, en el caso de la aurícula izquierda, empieza a llenarse la aurícula y se incrementa la presión dando la onda B. La onda B. Onda A, onda C, descenso X, onda B, ¿no? La aurícula está llena y cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la aurícula, se abre la válvula mitral y otra vez ocurre el llenado rápido. Y esta caída de la presión auricular, porque se vacía hacia el ventrículo, se denomina descenso biliar. Otra cosa que tenemos que darnos cuenta es que hemos dicho que el corazón derecho y el corazón izquierdo están dispuestos en serie. Significa que todo el flujo que va por el corazón derecho va al corazón izquierdo y viceversa, ¿no? 5 litros llegan al pulmón, 5 litros salen del pulmón y del corazón para llegar a la circulación sistémica. Excepto cuando hay mezcla. ¿Y cuándo ocurre mezcla? En algunas cardiopatías congénitas, ¿no? Por ejemplo, a veces hay una mala aceptación de los ventrículos o de las aurículas. Y ocurre pues que el ventrículo izquierdo tiene un orificio que se comunica con el ventrículo derecho, que es una comunicación interventricular congénita, ¿no? Puede ser también adquirida como un infarto. Un infarto puede infartarse, el septum se rompe y ocurre una comunicación post-infarto. Pero la mayor parte de comunicaciones interventriculares es congénita. Esta cardiopatía congénita hace que se comunique el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. ¿Ustedes saben cuál es la presión del ventrículo izquierdo? ¿Cuál es la presión del ventrículo izquierdo? El sístole. 103. Es igual a la presión sistólica de la aorta, ¿no? Es igual, porque se contrae esa presión es transmitida a la aorta. O sea, la presión que ustedes controlan en la aorta, si la válvula aórtica no está mal, es igualita a la del ventrículo izquierdo, ¿ya? ¿Y la del ventrículo derecho? ¿Cuál es la presión? Sí, es más baja, ¿no? 20, 24, es mucho más baja. Entonces, si tenemos una comunicación entre los dos, en sístole, cuando ambos se contraen, el flujo sanguíneo de dónde irá, ¿de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? De izquierda a derecha. Entonces va a haber una mezcla de sangre oxigenada hacia el corazón derecho. Es decir, la sangre oxigenada va a contaminar la sangre no oxigenada, ¿ya? Imagínense que al corazón le llegan 5 litros, ¿ya? 5 litros. Estos 5 litros deben ir al pulmón, pero le está llegando 1 litro del ventrículo izquierdo. Serían 5 más 1, 6. 6 litros llegan al pulmón, ¿ya? 6 litros llegan al pulmón, llegan a la vena pulmonar, aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo. 5 litros se van por la aorta y 1 litro se va por acá, ¿no? Entonces, acá es la circulación sistémica, ¿cuántos litros recibe? Esta, 5. ¿Y la pulmonar? 6, ¿no? ¿Qué significa? Que va a haber incremento de la circulación pulmonar cuando la circulación sistémica es normal, ¿no? Este incremento de la circulación pulmonar va a dañar el pulmón, va a dañar porque está recibiendo más flujo sanguíneo de lo que está preparado, ¿ya? Eso también lo tenemos que ver en el examen físico, ¿no? La circulación fetal, algo que tenemos que saber porque ya estamos en... ¿Cuál es la finalidad de medicina interna? Ya hicimos en biología. Es determinar las enfermedades que pueden afectar al ser humano y cómo se tratan, ¿no? Y algunas patologías persisten desde la etapa fetal. Ustedes saben que en la etapa fetal la circulación está alterada, adaptada al vientre materno. ¿Cuáles son esas adaptaciones? El pulmón está colapsado, ¿no? Está colapsado. El pulmón no tiene oxígeno, está lleno de aire, de agua, de líquido amniótico, ¿no?
está lleno de líquido hepático. Por lo tanto, no hay intercambio gaseoso en el pulmón. Tampoco hay flujo sanguíneo porque el pulmón está colapsado. Está colapsado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se oxigena el bebé? El bebé se oxigena desde la placenta materna, ¿no? De la placenta materna. En la placenta, la madre, ¿cuánto satura la madre? En su circulación, en sus arterias, ¿cuánto satura la madre? Pongamos el 98, una madre joven, ¿no? 98%, ¿ya? Llega a la placenta, en la placenta se mezcla la sangre materna con la sangre del feto, ¿no? Se mezcla y de lo que tenía 98 la madre, por la vena umbilical llega más o menos, estoy inventando números, ¿sabes? Más o menos la relación, exactamente no les voy a decir, 75%, 75 vamos a poner, ¿ya? Por la vena umbilical está llegando en el feto 75% de saturación, ¿no? Es como si ustedes se toman la saturación y tienen 75, ¿se asustan o no se asustan? Cuando baja de 90 se asustan, ¿no? Pero el feto le llega a 75 por la vena umbilical, solo 75 al feto, ¿ya? Pasa el hígado directamente, sin atravesar los sinusoides hepáticos, pasa directamente por el ducto venoso, ¿no? Cuando nace en el adulto, este ducto venoso, ¿cómo se llama? Ligamento redondo, ¿no? Ligamento redondo. Este ducto cuando se cierra, en el adulto es el ligamento redondo, ¿no? Pero en el feto está pues abierto este conducto. Por acá va 75%. Pero ¿qué pasa? A este ducto venoso se le unen pues las venas portas hepáticas, las venas, y bajan de 75, le bajan pues de 72, 73, ¿no? Porque recibe las venas, el feto, las venas del hígado, ¿no? La contaminan y baja más todavía, baja más la saturación que le llega al feto. Por la vena cava, digamos que le llega 75, 73 ya, 73, 70, llega acá 70%. Se mezcla todavía con las venas de las piernas del feto y le hace bajar más todavía, ¿no? Le hace bajar más todavía la saturación. Miren, pero esto de acá está separado solamente con fines gráficos. Ustedes saben que el hígado está apoyado, la vena cava inferior da rápidamente la vena subrepática, ¿no? Da rápidamente eso. Entonces, ¿qué pasa? Esta sangre oxigenada llega a la aurícula derecha con 70%, 72%, llega, ¿y hacia dónde va? A la aurícula derecha, ¿no? Pero ¿se queda ahí? No, pasa por el foramen oval. Pasa por el foramen oval hacia la aurícula izquierda. ¿Para qué pasa por el foramen oval a la aurícula izquierda? ¿Para qué? ¿No? Para evitar los pulmones, claro. Evita los pulmones porque va. Pero ¿por qué a la aurícula izquierda? La sangre oxigenada llega a la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no? ¿Para qué? Para llevar la sangre hacia el cerebro por las carótidas y las venas y las arterias nucleares, ¿no? Por el tronco encefálico del lado derecho. Entonces, ¿qué pasa? Toda la parte superior del cuerpo del feto, brazos, cerebro, recibe sangre que llega por la vena cava inferior, por el ducto venoso, vena cava inferior, hacia el foramen oval. Directamente, es como si un chorro iría desde acá, vena cava inferior, al foramen oval, ¿no? Es una puertita, una ventana que está acá, que está abierta, en la etapa fetal, ¿no? Entra y llega a la aurícula izquierda para oxigenar el cerebro. Le llega pues 70%, ¿no? Al cerebro. Pero ¿qué pasa? La sangre no solamente le llega desde acá, también llega del cerebro, ¿no? El cerebro, la cara inferior, sangre no oxigenada, menos oxigenada todavía, pues, ¿no? Le llegará, ¿cuánto? 50, 40% llega de acá. Mezclado con esto, llegan a dónde? Hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho lo envía por la arteria pulmonar. ¿Y la arteria pulmonar no envía a los pulmones? No, porque los pulmones están colapsados y hay mucha resistencia. Entonces va por el conducto arterioso. Conducto arterioso. El conducto arterioso envía la sangre que va hacia las piernas.
Entonces, la sangre que viene por el conducto arterioso es para irrigar las piernas. La sangre que viene por el foramen oval irriga el cerebro, ¿no? Como este flujo está más dirigido hacia el foramen oval, le llega sangre más oxigenada a nuestro cerebro. En cambio, a las piernas también le llega, pero ya la turbulencia que ha llegado, le llega un poco de sangre más oxigenada a las piernas, porque considera que la parte inferior del cuerpo tiene menos necesidad de oxígeno. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa cuando el bebé sale del vientre materno? Lo primero que hace es gritar, ¿no? Para que expanda el pulmón. Bota el líquido amniótico, se expanden los alveolos y se llenan de oxígeno. ¿Qué ocasiona eso? Que la resistencia vascular pulmonar disminuye. Entonces, ¿qué pasa? El flujo sanguíneo ya no se va a ir solamente por el ducto venoso, sino se va a ir hacia el pulmón, ¿no? Para oxigenarse. Entonces, esta sangre que inicialmente era una sangre menos oxigenada, se va más al pulmón. ¿Ya? Se va más al pulmón. Y esta sangre que viene por la vena umbilical y sigue el foramen oval, ¿qué pasa? Si sigue abierto, ¿se cierra o no se cierra? ¿Y por qué se cierra? Porque es una válvula. La válvula se abre, es como una válvula así. Es una válvula así. Abierto, cerrado, ¿no? Como el flujo viene por acá, simplemente abre la válvula y el flujo entra en la aurícula izquierda. Pero ¿qué pasa? Cuando la sangre llega al pulmón, tiene que regresar. ¿Y a dónde regresa? A la aurícula. Por lo tanto, la presión de la aurícula se incrementa. Y al incrementarse la presión de la aurícula, cierra el foramen oval, ¿no? Entonces, la ventilación hace que se cierre el foramen oval. ¿Ya? Se cierra el foramen oval, la oxigenación mejora porque ya la sangre, la madre le envía 75%, pero el pulmón ya llega a 95%, ¿no? A 98%. Por lo tanto, esta sangre oxigenada va a estimular algunos receptores del ductus arterioso y el ductus arterioso se cierra. ¿Ya? Entonces, este conducto tiene que cerrarse al nacimiento y se cierra en los primeros 3 días, un mes a veces o a veces 3 meses, pero se cierra en algún momento. ¿Ya? Esto lo hemos hablado, que el nacimiento se cierra y se convierte esto en el ligamento arterioso y esto en el ligamento redondo. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos la historia clínica de un paciente con sospecha de enfermedad cardiovascular, porque en todos los pacientes tenemos que sospechar enfermedad cardiovascular. Primero, factores de riesgo, ¿no? Evaluar el riesgo cardiovascular y siempre los síntomas pueden ser también cardiológicos, ¿ya? Entonces, es importante darse cuenta de que la enfermedad cardiovascular se diagnostica en un 90% con la anamnesis. ¿Ya? Hay algunas especialidades en los que los exámenes de laboratorio son mucho más importantes, ¿no? No sé, se me ocurre, tal vez hematología, ¿no? Hematología, endocrinología, inmunología, los exámenes de laboratorio son de mucha ayuda, pero en el aparato cardiovascular el examen físico y la anamnesis son muy importantes, el 90%. Todos los exámenes pueden salir normales y el paciente ser un paciente cardíaco. ¿Ya? Si el paciente le dice me duele el pecho y le relata la característica típica de una enfermedad cardiovascular, el paciente tiene el problema hasta que no se le muestre lo contrario. Que es diferente en otras patologías, que primero tienen que demostrarlo para decir que tiene una patología. Acá no, la clínica manda. La clínica manda en más amplio sentido. El paciente dice que tiene palpitaciones de noche. Cuando está con ustedes no le palpita, pero de noche sí le palpita. ¿Ya? Sí, tiene una arritmia, porque esto es paroxístico. ¿Ya? La arritmia es paroxística. Hay que creer al paciente. ¿Ya? Un paciente que dice me desmayo, pero yo le entiendo todo bien, te tiene un chichón. Hay que creer, ¿no? Entonces, pero el examen físico tampoco
cuando hablamos de tiene que ser un examen físico y una anamnesis dirigida, rápida, ¿no? La evaluación que hicimos, ver cómo está la circulación, cómo está la presión, cómo está el ritmo, cómo funciona el corazón, las válvulas. El examen tiene que ser inmediato y rápido. Preguntarle algunos síntomas, tiene disnea, palpitaciones, ¿no? Síncope, edemas, todo eso hay que preguntarle rápidamente, tiene que ser bien dirigida. Se debe preferir la interacción directa médico-paciente. El paciente a veces no nos refiere adecuadamente sus síntomas. Para él, una palpitación es un dolor, o un dolor puede ser una palpitación. Si no se conforme, si él dice, me palpita el pecho, sí me palpita, pero para él, el dolor es una palpitación. ¿Comprende? Hay que indagar cómo le palpita, qué es palpitar para usted. Palpitación lenta, palpitación rápida, palpitación intermitente, un solo latido de palpitación, es irregular, ¿no? O el síncope, ¿cómo fue el síncope? Perdí el conocimiento. Sí, yo estaba caminando y perdí el conocimiento. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. ¿Se cayó al piso? No, no me caí, ¿no? No me caí. Sí me caí al piso, me encontraron las manos arriba. ¿Defecó o no defecó? ¿Se orinó o no se orinó? ¿Perdió el esfínteres o no? ¿No? ¿Se acuerda de eso? Sí, me acuerdo que estaban ahí hablando. Entonces uno tiene que darse cuenta. ¿Cuánto tiempo fue? 5 minutos, 2 segundos, 3 segundos. La interrogación, el paciente puede decir que se desmayó, tuvo un síncope, o de repente fue un trastorno del sensorio simplemente, ¿no? Tiene que indagarse todo eso. ¿Cuáles son los principales síntomas de las enfermedades cardiovasculares? El dolor torácico. El dolor torácico es muy frecuente, ¿ya? Y la edad, el dolor va a depender de la edad. Es diferente que me diga uno de ustedes que le duele el pecho que me diga una persona de 70 años que le duele el pecho, ¿ya? La disnea también. Él tiene ortopnea, tiene disnea paroxística, tiene platipnea, tiene disnea cuando se echa o tiene disnea cuando se para, ¿no? Tiene platipnea o ortopnea, ¿ya? ¿Desatura cuando se echa o desatura cuando se para? Cuando se para, ¿cómo se llama la desaturación? La desaturación que ocurre cuando está de pie. Ortodeoxia. Ortodeoxia, ¿no? Cuando está de pie, satura bien, cuando se acuesta, desatura, ¿ya? Perdón, desatura cuando está de pie y satura bien cuando está acostado, ¿ya? Eso se llama ortodeoxia, ¿ya? Doctor, ¿y eso qué causa? O sea, ¿qué produce? Un foramen igual puede ser un CIA, un chante de derecha izquierda. Hay varias enfermedades, fístulas arteriovenosas, pulmonares, hay varias patologías para eso, ¿no? Por eso es importante la anamnesis, ¿ya? ¿En qué momento se pone cianótico? ¿Solamente cuando está echado? ¿Solamente cuando está de pie? La fatiga, ¿a qué llama fatiga? Me canso para caminar. ¿Qué es cansancio? ¿Que le falte el aire? No, yo no tengo ganas de caminar. Es flojo, no es que se canse, no es fatiga. O sea, simplemente ya no tiene ganas, pues, perdió el interés, está aburrido, está deprimido. Esas cosas tienen que indagarse, no se conformen con la palabra que le dice, hay que indagar. Edema también, un solo pie, 2 pies, qué fármaco está tomando, ¿no? Ocurre más de día, de noche, cuando camina, cuando está de cúbito, es permanente. El síncope también te hablamos. Ya hemos visto qué cosa es el síncope, ¿no? Una debilidad súbita, pérdida sensitiva y coordinación de alteraciones visuales. ¿Esto qué cosa es? ¿Síntoma cardiológico o cerebral? Debilidad súbita, pérdida sensitiva y coordinación de alteraciones visuales. Cerebral. Cerebral. Exacto, accidente cerebrovascular, ictus agudo, ictus transitorio. ¿La tos es cardiogénica o de otra especialidad? También puede ser neumológica, ¿no? Hematológica incluso, Goodpasture, tantas cosas. Cianosis. También, mecánica pulmonar. Cardiogénica, pulmonar, inmunológica también, ¿no? ¿Sí o no? Un positivo, un negativo. Hemofisis. También. La ubicación de miembros inferiores. Cardíacos. Cardiovascular. Más que nada es vascular, ¿no? Edema.
hasta la anemia, hasta la desnutrición da diarrea, ¿no? Palidez, puede estar anémico, un paciente anémico tiene disnea, está con hemoglobina de 5, tiene disnea, no puede caminar. Pero el dolor torácico es el más importante. O sea, si algún síntoma ustedes tienen que salir dominando bien, es el dolor torácico. El dolor torácico, ¿ya? Es una causa frecuente de visita de emergencia. Cuando ustedes estén en emergencia, estén en su internado, haciendo el servicio o la residencia, siempre va a llegar alguien que le duele el pecho. Siempre va a llegar, uy, ¿qué será? Pulmonar, cardiogénico, ¿no? Y con anamnesis tienen que identificar. La isquemia miocárdica es la más importante, lo que tenemos que identificar. ¿Es isquemia miocárdica o no es isquemia miocárdica? No solo se manifiesta como dolor, opresión, pesadez, malestar en tórax, cuello, mandíbula, espalda, hombros, brazos, abdomen superior. También la sensación de falta de aire y la fatiga son equivalentes de la angina. No solamente el dolor. ¿Ya? Y hay otros dolores, esto es muy importante, otros dolores que no son isquémicos. Y tenemos que identificar estos otros dolores. Como esto es difícil de evaluar, tenemos que buscar otros dolores que no son isquémicos. ¿No? Su objetivo es demostrar que no es isquémico. A diferencia de otra patología donde tienen que demostrar que es, en este caso tienen que demostrar que no es isquémico. ¿Ya? Un dolor no isquémico puede ser una embolia pulmonar. ¿Cómo se manifestaría una embolia pulmonar? Un dolor pleurítico, disnea, súbito, ¿no? ¿Qué más? Dolor en pantorrilla. Dolores en pantorrillas puede ser, ¿qué más? Hemoptisis puede ser, ¿qué más? Lo más importante, si tiene factores de riesgo para embolia pulmonar, ¿cuáles son? Neoplasias, cirugías traumatológicas o mayores, postrados, De viaje. viajes prolongados, claro, el embarazo también puede ser, ¿qué más? Pero, ¿qué más? La obesidad también, ¿no? Eso es lo que nos hace sospechar en embolia pulmonar, ¿no? Dolor asociado a otros factores. Pericarditis, la enfermedad del pericardio, también es cardiológico, ¿no? Pero no es isquémico, no es isquémico. La pericarditis, ¿cómo sería? Dolor pleurítico también. También es similar al pleurítico, también, ¿qué más? Exacto. Está así, ¿no? Una posición maometana así, ¿no? Porque alivia. ¿Por qué así alivia? Por gravedad, ¿no? ¿El líquido dónde va? El líquido va hacia adelante, no sé qué pasa. No rozan, las pleuras, las pericardias, las hojas pericárdicas rozan menos, ¿no? Esa posición. ¿Qué más? Un frote pericárdico, ¿no? Un frote pericárdico. Disección aórtica. Es un dolor. ¿Qué tipo de dolor sería para que ustedes digan que es una disección aórtica? Laceante. Como una lanza, ¿no? Le duele bastante, pero a todos le duele bastante, depende de la sensibilidad del dolor. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más? Puede irradiarse de espalda y ¿Qué va. más? Ya, se irradia la espalda, ya, pero aún así no están seguros. ¿Qué más? Puede ser, son iguales. ¿Qué más? Generalmente está hipertenso. Hipertenso con dolor torácico, hipertenso severo. Con dolor torácico hay que pensar, y joven hay que pensar en disección aórtica. ¿Ya? ¿Qué más? Reflujo gastroesofágico. Dolor de pecho, igualito también. Pirosis. Pirosis, ¿qué más? Nocturno también, es nocturno, ¿no? En la noche se acuesta y a las 2 horas tiene un dolor de pecho porque es un reflujo, ¿no? Es un reflujo en la noche también, ¿no? Se levanta con desesperación, dice. No sabe por qué se levanta con desesperación. Se está ahogando, porque esta parte está yendo a la vía respiratoria, ¿no? O está doliéndole. Y también esa irritación causa espasmo esofágico.
que alivia con nitratos. Ustedes le dan un nitrato y alivia el dolor del estómago humano. ¿Ya? Costocondritis. ¿Cómo sabrían que es una costocondritis? Es muy frecuente. La presión. ¿Cómo hacen? Depresión. La presión presión. Dolor localizado, no lo tocan, tiene un punto doloroso, se reproduce con dolor, pero es un signo engañoso. La mayor parte de infartos pasados por alto es por costocondritis. Viene uno, le machuca, le duele. Le machuca muy fuerte. Son pacientes débiles, delicados, viejitos. Le machucan y le duele porque la costilla está, le duele todo, le tocan la casa y le duele. Le tocan, sí le dolió. Eso no significa nada. Eso no significa nada. Si ustedes tienen una mano y yo en la mano le clavo un cuchillo, le quemo y ¿qué más? Le corto, los tres le va a doler la mano, pero cada uno duele de una manera diferente. Uno es quemazón, otro es como cortada, otro es lancinante, ¿no? Igual, cuando duele tienen que indagar. ¿Es el mismo dolor? No, cuando vine me oprimía, me duraba 5 minutos, ¿no? Era constante. Ahora el dolor que me hace porque usted me está tocando, me está machucando muy fuerte, o el doctor que vino primero me machucó demasiado fuerte y ahora me ha quedado dolorido, ¿no? Entonces, no siempre es una condritis, por un contenido, no. Pueden ser varios dolores en la misma zona, ¿ya? Todo eso tiene que indagar. Este es un cuadro que está en... Hay una guía, mire, tan crítica es la semiología en cuanto al dolor torácico, que hay una guía de dolor torácico, una guía de manejo de dolor torácico, ¿ya? Y vean este gráfico. Esto no es en Perú, ya en Estados Unidos, ¿no? Miren, esta es una de las causas, las 10 primeras causas de dolor torácico en emergencia. Miren, si viene un paciente de 18 y 44 años, de 45 a 64, de 65 a 79 y de 80 o más de 80. Y vean, en azul, miren, dolor torácico inespecífico, no específico. Vienen con dolor torácico y la mayoría, ¿qué significa inespecífico? No se sabe. Es inespecífico, no están seguros. ¿Por qué? Porque el paciente no sabe expresarse. Y en nuestro país peor, porque somos naturalmente bilingües. Parte de nuestra población habla más quechua que el castellano, otros hablan igual que el castellano y otros no hablan tan bien el español. Y los que se supone que deben hablar español no se comunican bien, ¿no? No se comunican bien. Entonces, es inespecífico, ¿no? Pero miren cómo la segunda causa en jóvenes menores de 44 años es el dolor respiratorio. O sea, respira y le duele. ¿No? Dolor respiratorio. Entre 45 y 64 años, la segunda causa ya deja de ser dolor respiratorio, ya es aterosclerosis coronaria. De 65 a 79 sigue siendo aterosclerosis coronaria y de más de 80 también. Ven como antes de 44 la mayor parte de la segunda causa es el dolor respiratorio, inspiratorio, ¿no? Es decir, puede ser pleural. O puede ser condritis también, que también duele cuando respira. El dolor abdominal es la tercera causa en jóvenes, pero en mayores es el dolor respiratorio, las arritmias cardíacas y la insuficiencia cardíaca. ¿Se dan cuenta cómo solamente por edad las causas aumentan? Y tenemos una gran variedad de pacientes que son de dolores inespecíficos y que no podemos determinar. Entonces, es importante que determinemos el tipo de dolor. Y nunca lo vamos a ver porque decimos que es inespecífico. Ya cuando ponemos inespecífico no estamos seguros, ¿no? Bien, no estamos seguros. Entonces tenemos que hablar de probabilidad de isquemia. Tiene baja probabilidad de isquemia si el dolor es puntiagudo, me hinca. Si le dice me hinca, como una hincada. Ya, desde que le dijo hincada, ya ustedes baja probabilidad. Solo porque le dijo hincada. Fugaz. Me hinca, me pasa. Me hinca, estoy trabajando ahí, me hinca un ratito, me pasa. Poca probabilidad de que sea isquemia.
movedizo, me hinca por acá, luego por acá, luego por acá, baja probabilidad que sistémica. Neurítico, respiratorio, baja probabilidad. Posicional, también baja probabilidad. Cuando hago esto, me duele, me hinca, ¿no? Como movimientos, baja probabilidad. Alta probabilidad, un dolor central, como una presión, como una torcedura, como una empuñadura, una pesadez, opresión, aparece en el esfuerzo, hago un poco de esfuerzo, trato de caminar y me oprime, ¿no? Cuando me estreso, cuando peleo, discuto, me oprime, ¿no? Cuando reniego, me oprime, cuando pienso que estoy nervioso, me oprime, alta probabilidad de sistémica, ¿no? Izquierdo, cortado, doloroso, puñalada, como puñalada está intermedio, ¿no? Los otros son intermedios, los otros tipos de dolor son intermedios, ¿ya? Pero tienen que distinguir, entonces, ¿qué tipo de dolores tienen que identificar? Estos. Porque estos son los que le van a permitir dar de alta al paciente. Como los otros van a seguir en duda, ¿ya? Pero cuando identifican esto, ya tienen más probabilidad de dar de alta. Y cuando encuentran por acá, ya les da más, adquieren un poquito más de valor para dar de alta, ¿ya? Pero cuando tienen este tipo de dolor, no le den de alta hasta que no estén seguros y sigan el protocolo de dolor torácico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el dolor torácico típico? La angina de techo típica, que tiene tres características. Perdón. Déjame un minuto. ¿Aló? ¿Cuándo falta? Mira, estamos en el partido, pero falta ¿qué otro? ¿Qué? No sé el número, pero falta algo. Tú antes te querías quedar, ¿no? 30 diapositivas de ya Todo es culpa de Tami. Bueno, hacerlo virtual. Junio también. Bueno, entonces, la angina de pecho puede ser típica, atípica o inespecífico, ¿ya? Inespecífico. Y también hay dolores torácicos específicos de embolia pulmonar o equivalentes asinosos. La disnea, igual. La disnea tiene que ver si es esfuerzo, tornea, platismia, paroxística nocturna, treponea, endornea, platismia y disnea súbita. ¿Cómo se clasifica la disnea y disnea cardíaca? Las clases funcionales conocen, ¿no? Las 3 hasta la 4, la Rivio 7. La angina también, lo mismo es para la angina. 4 clases también, igualitos, se han copiado. Y lo han hecho igualito, ¿ya? Las características de un dolor anginoso. Lo fundamental es que es breve. Una angina de pecho no dura mucho tiempo. Si es que ustedes los asfixian, en 3 minutos se desmaya. Si al corazón le privamos de circulación, en 10 minutos se necrosa. ¿Entienden? Así es. ¿Qué pasa si los asfixio durante 3 minutos? Se caen en el piso, como cuando los cogotean, ¿no? Un par de cachetadas y despiertan, ¿no? Eso se llama un corazón aturdido. Igualito sucede en el corazón. Una isquemia breve, transitoria, aturde al corazón, disminuye la contractilidad, pero luego se recupera, ¿ya? Se le estimula de alguna manera, puede ser tetrobutamina o algún estímulo adrenérgico, y el corazón otra vez empieza a contraerse, ¿ya? Eso se llama atontamiento o aturdimiento cardíaco, ¿ya? ¿Qué característica tiene? Que también se alivia con el reposo o con los intratos. Es una característica de la angina de pecho. Hay otros equivalentes como la disnea. Las palpitaciones también es una causa frecuente, hay que ver, hay que indagar si toma fármacos que causen eso, si hay ansiedad. Generalmente el ansioso no reconoce que es ansioso. El ansioso no reconoce que es ansioso, ¿ya? Tienen que indagar. La ansiedad es una causa frecuente de atención cardiológica. Y hay una ansiedad que tiene motivo, se va a divorciar, le fastidian en su casa, en el trabajo lo hostigan, en la universidad le hacen bullying, en el colegio le hacen bullying. Es una ansiedad con motivo, ¿no? Está yendo a un examen, no ha estudiado, tiene estrés, le preguntan justo cuando no ha estudiado, le da estrés, es una ansiedad motivada. Pero hay una ansiedad
que no tiene sentido, ¿no? Es una ansiedad inmotivada, una ansiedad que el paciente está tranquilo, no tiene problemas, todo, o niega en todo caso, y tiene ansiedad. Esa ansiedad requiere pues tratamiento psicológico, psiquiátrico, fundamentalmente, ¿no? Porque no es voluntario, no es que el paciente finja o tenga esa idea, simplemente es como la adrenalina se secreta o hormonas cerebrales secretan como una inyección y no la pueden sacar. No depende de ellos, hay que bloquearlo con fármacos, hay que bloquear esa ansiedad, no es culpa del paciente, no finge, no es la ansiedad, no es voluntaria y mata, la ansiedad mata, da el síndrome de Takotsubo que han mencionado ustedes. O sea, es verdaderamente, y no solamente afecta al corazón, cuando vean neurología también dan tosis cerebral, otras patologías que son también por ansiedad, ¿no? Que son físicas, no son fingidas, son verdaderamente orgánicas, patologías orgánicas, ¿eh? Hay que prestarle la atención de ella. El síncope también, pérdida transitoria y súbita de la conciencia, normal flujo cerebral. Si dura 5 segundos de disminución del flujo, solo es una lipotimia, no llega a caerse. Si dura 10 segundos, ya hay pérdida de conciencia. 15 segundos, ¿cómo se llama el movimiento de la pérdida de conciencia? ¿El síncope? Los movimientos involuntarios que ocurren en el síncope. Tónico clínico. ¿Cómo se llama este movimiento involuntario? Tiene un nombre propio. Empieza con S. ST. STO. STOC. Claro, ¿esto qué? STOCK. Stock. Ah. ¿No me escuchan? ¿En semiología? ¿Estocadas? ¿No escuchan? Uy, tienen que leer semiología otra vez. Estocadas son unos movimientos involuntarios que ocurren por una pérdida súbita de más de 15 segundos. Esto se confunde, llegan en emergencia, temblando así. ¿Está bien? ¿Está ahí? ¿Están ahí? Tiene un temblor así. Pero como es un síndrome de rápida recuperación, dura solo 15 segundos, está así. Y después está tranquilo, primero son un temblor duro. Solo le ven así, se cae. O está echado y hace un temblor. Pero que esta tiene convulsiones, ¿no? Son estocadas. Es por disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? Están pesadas. Pensé que sabía, por eso no les puse acá. Cuando vean síndrome van a ver eso. Puede ser etiología cardíaca, pero también neurogénica u ortostática. Puede presentarse durante la micción. ¿Qué estaba haciendo cuando se desmayó? Estaba orinando. Es frecuente en la micción, por una descarga oral, ¿no? Es frecuente. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Ya sabe, cuando va a orinar o cuando va a hacer un estímulo vagal y siente alguna molestia, se siente en ese momento, ¿no? Algunos pacientes están y dicen, uy, creo que me voy a desmayar, y van hacia la silla a sentarse. Y ahí en ese esfuerzo se cae, se fractura. Y en ese momento hay que instruir al paciente. Está teniendo una lipotimia, tiene que sentarse. Donde esté, en la calle, en cualquier lugar, sentarse. ¿Por qué? Porque es disminución del flujo sanguíneo cerebral. Y recién cuando se cae, es decir, cuando su corazón está a la altura del cerebro, ahí recién se recupera el flujo sanguíneo cerebral y despierta. No vayan a hacer que se está desmayando y ustedes lo mantienen de pie. ¿No? Tienen que recostarlo. No te desmayes, no te caigas, no. Tienen que recostarlo. ¿Ya? Para que no pierda el conocimiento. ¿Ya? También la tos. Los esfuerzos de tos persistente también causan síntomas. ¿Ya? La tos persistente causa síntomas. ¿Ya? Tos, estoy con una neumonía. Ahora voy a ver más tarde, voy a ver un paciente que justo ingresó, se hospitalizó por una neumonía. Es un paciente obeso, sin enfermedad coronaria. ¿Aló? ¿Aló? Sí, tiene que venir rotulado, pero al menos, como ahorita estamos desabastecidos, sería bueno que aunque sea una orden, como unos cuantos.
Exacto, exacto. ¿Ya venció el brazo? A lo mejor no puede continuarlo todavía. Pero sí que nos deja algunos que no se va a llevar todo. Le envió un correo a los dos. ¿A los dos? Ya. Por favor, que lo necesitamos urgente el día para la tarde. A las 2 de la tarde voy a bajar a la Ya. Entonces, ¿qué estábamos? La tos, ya. Es un paciente que ingresa por una neumonía, ya está terminando la neumonía, ya está con antibióticos 5 días, pero sigue con tos. Y cada vez que tiene tos, sus familiares ven que sus ojos se ponen blancos y se quiere desmayar. ¿No? Es un síndrome, ¿no? Por la tos, inducido por la tos. ¿No? Otra cosa que esto le pongo generalmente a la clase de semiología, pero no puedo dejarles de mencionar a ustedes, ¿no? Miren, antiguamente no existía YouTube, no existía celular. Entonces, si yo quiero decirles, a ver, díganme cómo suena esto. Descríbanme, yo estoy en Breña. Por el celular usted me tiene que decir. Descríbame eso. Suena como un zumbido. Un zumbido. Sí. Ya. ¿Qué más? Como si aire se escapara de una mujer. Ya. ¿Qué más? No es Como un ventilador, ¿no suena? Un ventilador dando vueltas. Suena como un ventilador que está dando vueltas, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero esto? ¿Por qué es importante esto? Mire, todos sabemos cómo suena un ventilador, ¿no? Cómo da bien de aire a un ventilador. Si escuchamos un ruido, cierren los ojos y van a escuchan que hay un carro, está lleno de aire. ¿Escuchan los carros o no? ¿Qué han escuchado ahorita? ¿Por qué dicen ascensor? Que es un timbre. Un timbre como el sonido del ascensor, ¿no? Entonces, ¿qué dirían ustedes? Escuchar un timbre como el sonido del ascensor, una campana como el sonido del ascensor, una campana corta, un solo timbre, dos timbres, tres timbres, un timbre largo, un timbre corto, ¿no? Eso es como cuando ustedes leen una novela, leyendo la novela, el escritor les explica, les hace imaginarse todo el contexto, ¿no? Como por ejemplo acá, ¿no? El detenido estaba tumbado, con el rostro vuelto hacia nosotros, sumido en un profundo sueño, respirando lenta y ruidosamente. Era un hombre de estatura mediana, vestido toscamente, como correspondía a su oficio, con una camisa de colores que asomaba rotos de su andrajosa chaqueta. ¿Qué les quiero decir eso? Antiguamente tenían que usar el lenguaje para comunicarnos algo, no podían grabar, no tenían grabadora, no tenían YouTube. Ahora cuando queremos decir cómo sopla una estenosis mitral, nosotros ponemos pues en YouTube, buscamos estenosis mitral y decimos así suena, ¿no? Pero en esa época teníamos que describirlo con un retumbo diastólico, ¿no? De tono bajo, intensidad, timbre, retumbante, como rodamiento, ¿no? Un soplo eyectivo, ascendente y descendente, creyendo, decreyendo, ¿no? Aspirativo. ¿No? O soplante o musical. Teníamos que describir con palabras. Y cuando nosotros escribimos, tenemos que hacer eso. Es por eso que es importante que ustedes lean bastante para que desarrollen su capacidad de descripción, ¿no? Su capacidad de comunicación. ¿Por qué? Porque la medicina no solamente es atender pacientes y hacer recetas, también tienen que publicar y hacer investigación, ¿no? Tienen que redactar, hacer redacción científica. Eso es importante, ¿ya? Y la semiología aprovecha todo eso, ¿ya? Es una novela de Sherlock Holmes. En el examen físico es otra cosa. En el examen físico tienen que aplicar todas las habilidades que aplicaba Sherlock Holmes.
exageradas por la novela, por las películas, ¿no? Pero él tiene un zapato más gastado que el otro, significa que tiene una pierna más corta, ¿no? Camina cuando entra un paciente por emergencia y el vigilante, el que está en la puerta, el portero, lo ve así. ¿Qué hace el vigilante? Anda el tópico de cirugía. Voy a hacer una atención. ¿Dónde necesitas al médico? Él ya sabe. ¿Sí? Tópico de cirugía, ¿no? Si me ve acá, anda el tópico de medicina, porque para que te pongan tu antiespasmódico, porque debes tener una rodillitis, un código articular, ¿no? Entonces, eso le dice pues el portero. Y el portero no estudió nada, no sabe qué cosa es, pero ya la experiencia de ver eso ya le ha hecho saber qué debe hacer, ¿no? Hay determinadas, y así la observación va a hacer que ustedes empiecen a identificar este paciente, está muy gordo, este paciente es coronario, ¿no? O pues estresado, tiene la cara estresada, la circulación debe estar alta, o viene agarrándose el pecho, o viene asustado acompañado de toda la familia, este está nervioso, nada más. ¿Comprende? Entonces, la visualización, el aspecto físico, tiene que ser indagado por ustedes, ¿no? Todo eso ayuda, todo el contexto familiar ayuda. Luego tenemos que ver la edad, la postura, ya hemos visto si es joven o es anciano, ya saben que si es joven, un dolor torácico probablemente está la mayor fe inespecífico y la segunda causa sea pleurolítico o costal, ¿no? Y en un paciente de mayor edad tienen que seguir indagando porque puede ser coronario. Si tiene anemia, está pálido, está cianótico. La cianosis es central, los dedos están en palillo de tambor. Los dedos están de palillo de tambor, ¿solo en los dedos del miembro superior o en los miembros inferiores? ¿Existe eso o no? Dedo de palillo de tambor, ¿qué es palillo de palillo de tambor? Acropaquia. ¿En qué se produce? ¿Ah? Cáncer. La cianosis, dedos en palillo de tambor. ¿No han visto eso? Y tiene acropaquia o tiene dedos en palillo de tambor solo en los dedos del pie. ¿Ah? No ha visto, ya sé que no ha visto. Pero, ¿qué puede ser? ¿Ah? No. Tiene cianosis solamente en las piernas. ¿Por qué? Porque le vieron las uñas, estaba bien, pero ¿le vieron el dedo del pie? Igual le vieron el dedo del pie. Y tiene cianosis en el dedo del pie, y ahí está la clave del diagnóstico. Muéstreme el dedo del pie y ya le digo su diagnóstico. ¿Ah? No, es un conducto arterioso persistente con media, ya avanzado. ¿Por qué? Porque el flujo de la sangre no oxigenada se va solamente a la pierna. Por lo tanto hay cianosis solamente en miembros inferiores, ¿no? Para que vean que el examen físico es importante, ¿ya? El examen físico es integral y completo, ¿ya? Integral y completo. Solo por ponerles un ejemplo. Y la anamnesis es fundamental. El paciente les dice, miren, ¿será majadero el paciente? El paciente dice, doctor, me duele el pecho. Sí, me han dicho que es angina, todos me han dicho que es angina. Voy en la mañana, me levanto, me aseo, voy, me cambio y voy a comprar pan. La panadería está a 5 cuadras. Voy camino, pero desde hace un mes voy camino y cada cuadra tengo que parar porque me duele el pecho, si me duele el hombro, es una presión en el pecho. Luego sigo caminando, otra cuadra y me duele el pecho, camino, compro el pan y de regreso ya no me duele. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Es mañoso, ¿no? ¿Ah? Eso se llama precondicionamiento isquémico. Precondicionamiento isquémico. Y dicen, pero desde que usted me recetó medicación para la diabetes, ahora me duele de ir y de venir. Eso se llama precondicionamiento isquémico. ¿Qué es el precondicionamiento isquémico?
Es, por ejemplo, si le privamos de circulación al brazo, ¿no? A este brazo, le privo de la circulación, se pone blanco y luego cianótico, ¿no? Y luego a los 5 minutos libero. ¿Ya? Libero. Me duele, ¿no? Duele porque está isquémico, me duele. 5 minutos libero. Si lo dejo más tiempo, se necrosa la mano, ¿no? Se necrosa la mano. Pero después de un tiempo libero. Después otra vez aprieto, otra vez se vuelve cianótico, libero. Cianótico, libero. Cianótico, libero. Si es que no libero la primera vez, si es que no libero, a los 30 minutos se necrosa mi mano. ¿Ya? Pero cuando hago esa práctica, ese ejercicio de que voy, libero, y después lo cierro y ya no libero, ya no dura solo 30 minutos, sino 40 minutos. Para que se necrose tiene que pasar 40 minutos. Ese mecanismo de la isquemia repetitiva se llama precondicionamiento isquémico. El metabolismo resiste más la isquemia, ¿ya? Resiste más la isquemia. Ese mecanismo se vio en las personas que tenían, algunos, no todos tienen precondicionamiento, algunas personas que iban, le dolía de ida, pero de regreso no venían. Era porque de regreso ya se había precondicionado. ¿Ya? No se había quitado, porque si caminaba más le dolía igual, pero por lo menos de regreso ya no le dolía. ¿Ya? Eso se llama precondicionamiento isquémico. Y había fármacos que bloqueaban eso, por ejemplo la glibenclamida bloqueaba el precondicionamiento isquémico. ¿Ya? Se trataron de hacer estudios esta es una observación de hace 30 años. Se trataban de hacer estudios buscando fármacos que incrementen la resistencia para la isquemia, pero hasta ahora no se encuentra un fármaco adecuado. ¿Ya? Si no, eso va a ayudar a que se evite más episodios de infarto, ¿no? O se disminuya la extensión del infarto. ¿Ya? Pero para que vean cómo eso se descubrió con las anamnesis, solamente en anamnesis. ¿Ya? Por eso que es importante la anamnesis. La ictericia también. ¿Qué indica la ictericia? Un daño hepático, ¿no? ¿O qué más? Un paciente cardíaco con insuficiencia cardíaca. Que tenga ictericia. Puede ser hemólisis también, ¿no? Hemólisis. Puede tener una prótesis valvular que esté causando hemólisis, ¿no? Una prótesis mecánica. Vean. ¿Cuánto se gasta la pila? Entonces debe tener el triglicérido alto, presión sanguínea elevada. Vean cómo, ¿no? La propia circulación, baja circulación, caquexia, ¿no? El tema malar, ¿no? El tema malar. Este dolor es clásico de qué? ¿De pericarditis o de infarto? Infarto, ¿no? Infarto, no es de pericarditis. Acá, la esclera cordial, ¿no? A veces se ven uremias, ¿no? Estos son santomas, diátesis hemorrágica, ¿no? Diátesis, ¿no? Fimosis. Puede estar tomando antiagregantes, plaquetarios, ¿no? Puede haberse caído, se tiene por acá también, alguien le ha pateado, también puede ser. Cancelarse. Un examen físico. Tenemos que conocer la anatomía yugular. Esto nos ayuda a ver la precarga. La precarga, ¿no? La aurícula derecha, de acuerdo a la altura que se eleva la yugular, la sangre en la yugular, podemos determinar la presión en la aurícula derecha. Bueno, esto ya pregunté a los de la práctica, pero los que no están en práctica, ¿cuál es el peso específico del mercurio? La 17.5. 13.6, ¿no? Exacto, muy bien. Ahí está, pues bien, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que si nosotros quisiéramos medir la presión en la aurícula derecha con agua, ¿no? Tenemos que tener una columna de más o menos 20, una regla de más o menos 20 centímetros, ¿no? Porque cada milímetro,
cada centímetro de agua equivale a 1 milímetro de mercurio. ¿Ya? Y acá tenemos, por decirle, 13 centímetros de agua, probablemente tengamos 2 milímetros de mercurio de presión molecular. ¿Ya? Ya no pasa tampoco. Acá hay la yugular, ¿no? Acá hay la yugular, el externo medio masculino, tiene que estar en esta posición, lo normal es que tiene que ser menos de 4 o 5 centímetros, hasta acá nada más, ¿no? Cuando supere este nivel, ya decimos que hay una presión auricular incrementada, porque calculamos la columna de sangre es más o menos igual a la columna de agua. Veo que acá, auricular es incrementada. ¿Puede pasar? Siguiente. Causas de elevación de la presión venosa yugular: insuficiencia cardíaca, estenosis tricuspidia, regurgitación tricuspidia, telenosis congestiva, taponamiento cardíaco, EPOC, obstrucción de la vena cava superior, sobrecarga de volumen. ¿Ya? Viendo la yugular podemos calcular eso. ¿Cuándo está la presión yugular baja? En hipovolemia, el choque distributivo y enfermedad de Addis. ¿Ya? Siguiente. Las ondas de presión venosa, las que ya vimos. Siguiente. La onda A. Ya habíamos hablado que la onda A se produce por la contracción de la aurícula derecha, ¿no? Si es en la aurícula izquierda, por contracción de la aurícula izquierda. La onda A. ¿En qué casos desaparece la onda A? Fibrilación auricular, porque la aurícula no se contrae, está fibrilando así, no se contrae, entonces hay aplanamiento de la onda A, ¿no? ¿En qué casos aumenta la onda A? ¿Ah? Cuando se contrae la aurícula y encuentra resistencia al flujo anterior, ¿no? Si la aurícula de allá se contrae y acá está lleno, ¿qué hace? La presión se incrementa hacia atrás, ¿no? Incrementa la onda estenosis, tricuspidia, cuando el ventrículo derecho está disfuncionante, el ventrículo no tiene más capacidad, ¿no? En esos casos hay una onda alta. ¿Cuándo? Ondas de cañón, ¿cuándo? Cuando se contrae, cuando la válvula tricúspide está cerrada. Si hay una extrasístole auricular y se contrae cuando la válvula tricúspide está cerrada, obviamente que no va a pasar nada, está cerrada, ¿no? Ahí hay ondas de cañón, ¿no? Se contrae y la onda es muy grande. ¿Ya? Siguiente. ¿Cuándo se incrementa? ¿Por qué se produce la onda C? Hemos dicho que es por el movimiento del velo, en este caso tricuspidio, ¿no? Tricuspidio. ¿Y cuándo se incrementa? Cuando hay regurgitación tricuspidia, es decir, en sístole ventricular. Cuando la presión del ventrículo aumenta la presión de la aurícula, se fusionan estas dos, la onda C y la B, y nos da una onda B grande. ¿Ya? Hay fusión de la onda C. Esta C se fusiona con esta onda B. Y nos da incremento de la onda B cuando hay insuficiencia tricuspidia. ¿Ya? Siguiente. Lo mismo, cuando hay insuficiencia tricuspidia, esta onda B se incrementa y se fusiona con esto y hay un incremento de la onda B, se vuelve más grande. ¿No? En la regurgitación tricuspidia. Cuando hay ¿por qué se produce el descenso X? Por relajación auricular. ¿Cuándo hay mayor descenso? ¿Cuándo desciende más? Desciende un montón. ¿Cuándo desciende más? Cuando hay una pericarditis constrictiva. Hay un descenso de la onda X. ¿Ya? Y un menor descenso hemos visto cuando hay regurgitación tricuspidia, ¿no? Bien. Video, creo. A ver, ¿qué está pasando? ¿El video? Sí, ahí está. ¿Ven? Ah, sí. Está viendo otra vez. Ah, sí. Es el signo de la rana, ¿no?
Si se pondría así derecho, vendrían estos dos aquí en ambos lados. ¿No? Es el signo de la rana. Las venas se miran, las arterias se palpan. ¿Ya? Las venas se miran y las arterias se palpan. Ahí estamos viendo la vena. ¿Ya? ¿Por qué se produce el signo de Kussmaul, el signo del cuello de rana? Se produce porque como hay una contracción auricular por una taquicardia, la aurícula se contrae cuando la válvula está cerrada. Como la válvula está cerrada, empieza la onda A incrementa. ¿Ya? Por eso. Y como hay una taquicardia, es tan rápido, así. ¿Ya? Por la frecuencia elevada. Es más que la frecuencia regular. El signo de Kussmaul, acá está el signo anterior. El signo de Kussmaul, vamos a ver acá. Hemos dicho que cuando inspiramos, el lecho pulmonar se incrementa y por lo tanto aspira la sangre. La presión intratorácica aumenta y disminuye. Cuando inspiramos, la yugular debe bajar. La presión yugular debe bajar. En el signo de Kussmaul, cuando inspira, sube. Ahí, sube, ¿ves? En lugar de bajar, ¿ven cómo sube? Cuando dice que inspire, sube. Vamos a ver, ahorita va a subir. Tome aire, sube. ¿Bien? Ese es el signo de Kussmaul. Cuando inspira, tiene que bajar. Si cuando inspira, sube, es un signo de Kussmaul. ¿Ya? Bien. Pericarditis no suspira. Efecto excavatum, ¿no? Efecto excavatum, siguiente. Y efecto carinal. La palpación. Ya casi no se usa la palpación. Ya de frente le piden algo. Pero siempre es bueno palpar. ¿Por qué es bueno palpar? Es bueno palpar porque cuando uno palpa, a veces, no siempre, puede identificar el impulso ventricular. Cuando está más después de la línea media clavicular para afuera, decimos que hay un crecimiento ventricular, ¿no? Y cuando está para adentro es normal. Es bueno palpar. Y también es bueno palpar porque nos ayuda, cuando palpamos en todos los focos, nos ayuda a ver si tienen freno. Los soplos de intensidad alta, grado 3 para arriba, tienen freno. ¿Ya? Y los ruidos que tienen tono bajo, o sea grave, bajo, tienen buen freno y a veces no se escuchan bien. Porque el ruido del ambiente que hay ahorita es un ruido de tono bajo. Tendría que estar en un silencio total sin ningún ruido para que puedan escuchar un retumbo diastólico de una estenosis mitral. Generalmente no lo van a escuchar, a menos que haya un silencio total. ¿Ya? Un silencio total sí pueden escuchar un retumbo diastólico, ¿ya? Porque se escucha más o menos como el ambiente, como es el ventilador. Sí, no pasa como el ambiente, como el ruido del ambiente. Siguiente. Otra cosa que tienen que ver en el examen físico es el situs. Hay dextrocardia, en este caso, el corazón a la derecha, y también hay un situs visceral. ¿Qué significa? Que no solamente el corazón está a la derecha, sino también los órganos, ¿no? Puede haber el hígado está a la izquierda y el estómago a la derecha, ¿no? Una de situs inversos, ¿no? O puede haber incluso un situs, siguiente, un situs ambiguo, que tiene dos pulmones derechos o dos pulmones izquierdos, un hígado en la línea media, esto se llama isomerismo derecho, un poliesplenio, isomerismo izquierdo, dos pulmones izquierdos. ¿Cómo sabemos que es un pulmón izquierdo? Porque tiene tres lóbulos, el derecho y dos lóbulos el izquierdo. ¿Ya? Eso se ve mejor en las tomografías, ¿no? Acá está el vaso. Bien. El estómago. En los problemas congénitos también podemos ver que hay las conexiones, la aurícula derecha se conecta con el ventrículo derecho normalmente, en el inverso la aurícula izquierda en el ventrículo izquierdo, y hay una buena concordancia cuando la aurícula correcta se conecta con el ventrículo correcto, pero si no hay una discordancia ventricular. Los frénitos, es importante palpar en los tres puntos habituales, los frénitos siguientes, cuando no escuchamos muy bien los hombros,
La aplicación, ustedes ya saben, el foco mitral en el ápex. El área de R, esta es pregunta de examen, no sé si es examen, pero tiene el examen, el área de R es el accesor de aorta, tercer espacio intercostal izquierdo para el coronal, ¿no? Los otros focos se supone que ellos saben de memoria. El área de Gibson, ¿para qué sirve? Para ver los conductos arteriosos. ¿Ya? Siguiente. Persistencia de conducto arterioso. Los ruidos cardíacos. Esto ya hemos visto. El desdoblamiento amplio que ocurre con la inspiración normalmente. ¿Por qué? Porque aumenta el gasto cardíaco derecho, ¿no? Por eso se desdobla, el componente pulmonar se retrasa, porque en inspiración hay más flujo en el pulmón y se retrasa el componente pulmonar, ¿no? Normalmente para eso vamos a la tecnología siguiente. Palpación de silencio, ya vimos siguiente. Los focos de ocultación, que son tanto que vemos. Avanza. Ya. Los clics eyectivos se escuchan en sístole y los chasquidos en diástole. Clic en sístole, chasquido en diástole. ¿Ya? El chasquido de apertura mitral se escucha en diástole. ¿Ya? Después el segundo ruido. Segundo ruido acá, chasquido de apertura cuando se abre la válvula mitral. ¿Ya? Chasquido de apertura. Siguiente. Siguiente. Si quieren escuchar un ruido agudo, ¿con qué lo escuchan? ¿Más agudo? ¿Con la campana o con el diafragma? ¿Ah? Más agudo campana, ¿no? Levanten la mano que dice diafragma. Y más grave con el diafragma. Levanten la mano que dice campana. ¿Es igual? No es al revés. Más agudo el diafragma. Bien. Más grave diafragma. Por eso el soplo diastólico mitral se escucha con la campana, ¿no? Con la campana. A ver, muéstrate el estetoscopio, ¿tienes? A ver si. Acá se ve, ¿no? Cuál es el diafragma y cuál es la campana, ¿no? Diafragma y campana. ¿Cuál es el diafragma y cuál es la campana? ¿Ah? Diafragma más grande que el más chico. ¿Quién está de acuerdo con él? Campana más grande, diafragma más chico. No, este es para adultos y este es para niños. Sí. Tienen que retirarlo. Ambos son diafragma. Ambos son diafragma, ¿no es el diafragma? Ambos son diafragma. Este es campana, este es una verdadera campana. Este es campana, este es diafragma. Esto lo he comprado porque tienes a niños y adultos. No tiene campana. O sí tiene. Se le puede sacar. ¿Para qué lo sacas? Sí, se saca. No, ¿por qué? ¿Para qué serviría? No, porque no te puedes meter un estetoscopio que tenga que sacar la campana, desarmarlo, ¿no? Para atender a un paciente. Ahora te escucho el grave, ahora lo desarmo, ahora lo armo. No. Pero es importante que si tienen un instrumento tienen que conocer cómo se maneja. Este es de pediátricos y de adultos, pero ambos tienen campana y diafragma. Este es campana y diafragma al mismo tiempo. Este es campana y diafragma al mismo tiempo. ¿Por qué? No voy a desarmar el tuyo, voy a desarmar el mío para que no. ¿Ven cómo este estetoscopio tiene una doble línea? Hay una doble línea, ¿no? Una línea externa y una línea interna. La línea externa, vamos a imaginar que este es el diafragma, ¿no? La línea externa y acá hay una línea interna, ¿no? La línea interna está más profunda y las externas están más arriba. Cuando yo pongo la campana, el diafragma se va a apoyar en los externos, pero no en el interno. ¿Ya?
Acá tiene un doble círculo, ¿no? Doble círculo. La campana se apoya en estos parantes externos y queda flotando en los internos, ¿ya? Entonces, teóricamente, funciona un poco, ¿no? Mejor es tener una campana verdadera, ¿no? Pero esto funciona como una campana. Si ustedes lo ponen suavemente así, suavemente sobre el cuerpo, y no es un paciente delgado con las costillas que dejan así irregularidades, si ponen esta parte de acá, lo ponen ahí suavemente y lo apoyan solamente en los que están afuera, funciona como campana. Funciona como campana. ¿Ya? Y si aprietan más fuerte, o aprietan bien fuerte contra el tórax, de tal manera que el diafragma se pega al interior, funciona como diafragma. ¿Ya? Entonces, la propaganda de esos estetoscopios es que pueden funcionar como campana y como diafragma. ¿Ya? Simplemente, y hagan la prueba ustedes, hagan la prueba de noche, donde no hay mucho ruido, cuando todos están durmiendo, y si viven en un lugar silencioso, se auscultan, y auscúltense apretando suavemente y apretando fuertemente, ¿no? Para que vean si cambia la percepción del sonido. Van a escuchar ruidos más agudos o más graves, ¿ya? Para que vean eso. Es muy sutil, pero sí, es la forma en que se usa la campana en este caso, ¿ya? No es así, ¿ya? No es volteado. Es el mismo que aprietan más profundo para que se adocen y se convierten en un diafragma, ¿ya? Bien. Bueno, estamos bien. Entonces acá lo que quiero representar es que en sístole, el ruido que escuchas en sístole es el clic eyectivo, ¿ya? Llevamos la clase de electro y todavía tenemos que traer el otro. Solamente quiero mostrarles más en un lapicero. ¿Es un lapicero? Ya. Miren, escuchen. Hay un ruido que es tum-ta, 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 ¿no? Así. Escuchan, ¿no? Primero, segundo. Primero, segundo. Primero, segundo. Y acá lo escuchan. Aquí, o mejor un dedo. Es doble, ¿no? Cuando toco con dos dedos es doble, ¿no? Cuando tenemos dos ruidos muy cercanos, se escucha así como doble. Así. ¿Ya? No van a creer que van a escuchar tu, 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 tu. No. Es así nada más. No es. No. Entonces ustedes cuando se escuchen también y escuchen el fondo pulmonar y hagan el desdoblamiento, cuando inspiren van a escuchar así. El segundo ruido lo van a escuchar así. Solo así. Como si fueran dos dedos que están tocando. ¿Ya? Porque la separación de estos ruidos son milisegundos. No es así, no es esta distancia, es así nada. ¿Ya? Mejor ya vamos a la de electro, ¿ya? Vamos a la de electro.